Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Aprendiendo de Cero. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestras clases de CorelDRAW orientado al diseño de muebles. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de transformaciones. Para ello nos dirigimos al menú de opciones, en la barra de menú, y nos dirigimos a la opción Objetos. En la opción Objetos encontramos la opción de Transformaciones. Aquí en Transformaciones podemos ver las diferentes opciones que tenemos para trabajar, que es posición, girar, escalar y reflejar, tamaño e inclinar. Podemos acceder a estas opciones mediante la opción de objetos, o también nos podemos dirigir a ventana. En ventanas acoplables nos dirigimos a la opción de transformaciones. También podemos dar clic en cualquiera de estas opciones para habilitar dicha ventana. Entonces hacemos clic en la primera y, como vemos aquí en la parte superior derecha, se habilita una ventana con las opciones que podamos trabajar. Entonces, para comenzar a explicar estas opciones, tracemos un rectángulo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esta figura? Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, CorelDRAW por defecto me ubica la posición del objeto en la hoja. Si nosotros tenemos marcada la casilla posición relativa, me va a permitir mover al objeto con respecto a su posición actual. Correcto, si desmarcamos, entonces lo que nos va a brindar aquí, tanto en el eje X, que es el eje horizontal, y en el eje Y, nos va a brindar la posición con respecto al documento. Correcto, con respecto al documento, este objeto, que es un rectángulo, se encuentra en el eje X ubicado en el 7,3 centímetros. ¿Sí? En el eje X, que es el eje horizontal, y en el eje vertical a 15 centímetros con 4,23 milímetros. Entonces esa es la posición, pero nosotros marquemos la casilla posición relativa. Marcamos en posición relativa y ubicamos tanto 0 para X y 0 para Y. Entonces es su posición inicial. ¿Correcto? Entonces nosotros queremos de manera precisa mover el objeto a una posición, y esa posición la podemos indicar aquí. Horizontalmente, cuánto lo podemos mover en este documento, o verticalmente. También en esta posición nos indica que podemos a dichas opciones generar una copia del objeto a mover. Correcto, yo puedo no generar una copia, colocamos 0 copias, entonces las modificaciones de posición se verán afectadas netamente al objeto. Si nosotros colocamos copia 1 o sacar 2 copias, entonces van a haber 2 objetos que van a cumplir con estas condiciones de posición. Sí, aquí también nosotros tenemos unas posiciones que podemos optar. Por ejemplo, dejémoslo en una copia. Podemos marcar una posición superior derecha, ¿sí? Una posición a la derecha, una posición a la izquierda, superior izquierda, inferior izquierda o inferior derecha. Entonces, por defecto, CorelDRAW me va a indicar las posiciones, ¿sí? Tomando como referencia, si yo hago esto, me tomo como referencia las dimensiones del objeto. Como se puede dar cuenta, mi objeto tiene un ancho de 0,852 centímetros y de altura tiene 7,018 centímetros. Entonces, esas son las dimensiones del objeto. Entonces, cuando yo voy a poder mover, también indicando estas posiciones, superior, inferior, derecha, izquierda, y toma como referencia o como posición por defecto las dimensiones del objeto. Eso significa que puede quedarse así, no lo puede manipular de acuerdo a lo que uno desee. Entonces, marquemos y desmarquemos nuevamente posición relativa, coloquemos en el centro y marquemos una posición de 0, 0 para poder mover el objeto. Correcto, entonces vamos a colocar primero 0 copias
y vamos a indicar de mover en el eje X unos 5 centímetros. Si le indicamos 5 positivo, se va a mover hacia la derecha. Si indicamos 5 negativo, se mueve hacia la izquierda. Lo mismo en el eje Y. Si indicamos valores positivos, se va a mover hacia arriba, y si indicamos valores negativos, se mueve hacia abajo. Entonces, indicamos 5, en este caso 5, un valor positivo, y colocamos aplicar. Entonces, vemos, miren, cómo el objeto se ha movido, y la posición sobre la cual se ha movido es una distancia de 5 centímetros. ¿Correcto? Entonces, pero si indicamos aquí una copia, y damos a aplicar, ¿sí? Siempre ubicando acá, desmarcamos nuevamente la posición, indicamos acá para indicar, ¿sí? Para indicar un eje, indicamos el eje de 0, 0. Por trabajar, en este caso, con la posición inicial. Muy bien, damos en aplicar. Entonces, hemos indicado aquí cuánto vamos a mover. Vamos a mover unos 5 centímetros. Entonces, aplicamos, y como podemos dar cuenta, el objeto desde su posición inicial se ha movido 5 centímetros. ¿Correcto? Entonces, nosotros podemos utilizar en este caso, estas opciones para generar o aliviarnos el trabajo cuando querramos generar múltiples copias a una distancia, digamos, equidistantes, ¿no? Por ejemplo, borremos por acá. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos, hagamos unos recuadros pequeños por acá, queremos nosotros moverlo de manera equidistante y generar una columna de elementos a copiar. Entonces podemos copiar de manera consecutiva este objeto, que tiene una altura de 1,08. entonces nosotros vamos a moverlo unos 2 centímetros. A ver, con respecto, aquí indiquemos 0, 0, y vamos a moverlo con respecto al eje Y hacia abajo, sería un valor negativo. Vamos a moverlo 2 centímetros. Vamos a colocar una copia. Entonces indicamos ahí, miren cómo al darle varias veces clic hemos generado varias copias. Esto también lo podemos hacer hacia la derecha. Entonces indicamos para ello una posición también de 0, 0. Entonces ahora vamos a mover en el eje X hacia la derecha también unos 2 centímetros. Ahí está. Entonces le damos a aplicar. Muy bien. Ese objeto nuevamente le damos a aplicar. Entonces, miren, ya hemos generado una cuadrícula que, si nosotros lo realizamos de manera manual o solamente tratando de ubicarlo o moverlo seleccionando el objeto, obviamente nos va a generar un poco más de trabajo. Pero con esta herramienta nosotros podemos generar, en este caso, patrones o mover piezas. Si nosotros queremos diseñar un mueble o cualquier tipo de diseño, podemos hacer este tipo de traslado de movimientos de las piezas o de los objetos de una manera precisa. Muy bien, entonces borremos aquí y pasemos a la siguiente opción, que es la opción de girar. Esta opción de girar, vamos a generar una circunferencia. Generamos una circunferencia por aquí. Muy bien. Entonces, siempre por defecto la posición original del objeto va a ser 0, 0. Entonces aquí en girar, vamos a la opción girar, ¿sí? Habilitamos opción girar y nos aparece lo siguiente. El ángulo de giro que nosotros vamos a indicar, ¿sí? Este ángulo, nosotros vamos a indicar cuánto va a girar el objeto con respecto al centro de rotación. No es porque se trate de una circunferencia, sino que todo objeto en CorelDRAW tiene un centro de rotación. ¿Correcto? También es un centro de equilibrio. Entonces, el centro está indicado con una posición 0, 0. Aquí tenemos, obviamente es un centro, marcamos centro relativo para indicar el centro, en este caso,
tomando como referencia la posición del objeto. La posición sí, sin tomar en cuenta la posición con respecto al documento. Entonces, cuando nosotros queremos generar figuras o rotarlo, eso lo vamos a rotar de acuerdo a nuestra necesidad, ¿no? Obviamente. Pero nosotros, por ejemplo, queremos generar algunas figuras, entonces lo vamos a girar con respecto a su eje. Entonces aquí indicamos un centro, vamos a indicar, por ejemplo, en el eje inferior derecha, y vamos a girar. Para girarlo y poder generar figuras simétricas, si vamos a querer generar algo, tratemos de indicar un ángulo que sea, en este caso, un ángulo divisible a 360 grados, que es una vuelta completa. Entonces, podemos indicar, por ejemplo, 20 grados, ¿no? Vamos a girar 20 grados con respecto a su eje. Entonces, vamos a aplicar varias veces y miren cómo nos generamos esta figura. Obviamente hemos indicado que generemos una copia, ¿correcto? Entonces aquí hemos generado, miren, una figura bastante interesante. Dependiendo del eje de giro, nosotros vamos a poder generar figuras de diferentes formas. Por ejemplo, hemos indicado acá, vamos indicando la parte inferior del centro. Sí, entonces también dejémosle un ángulo de 20 grados, eso lo puede variar. Copia 1, también al hacer clic hemos generado una copia. De la copia generamos otra copia y empezamos a indicarle varias veces hasta poder obtener esta figura. Entonces usted puede ir jugando con todas las opciones que nos brinda en este caso esta opción de girar. Y no solamente podemos hacer eso, generamos por ejemplo un cuadrado, ahí está, y le indicamos el ángulo de giro también en la parte inferior derecha o bien superior derecha. Podemos optar, queremos que gire con respecto a esta esquina, ¿correcto? Entonces indicamos inferior derecha, un ángulo de 20, podemos variar esto como les indicaba, podemos variarlo. Entonces generamos en aplicar, miren cómo va girando con respecto a este punto inferior derecho que hemos indicado ahí su eje de rotación. Damos clic varias veces hasta completar la vuelta completa. Ahí estamos. Seguimos generando hasta completar el diseño de la figura. Entonces, como se puede dar cuenta, miren las formas que podemos generar con estas herramientas, ¿no? La herramienta de giro es una herramienta bastante interesante que me va a permitir realizar o girar, en este caso mover las piezas en un ángulo determinado. Es una herramienta bastante interesante. Muy bien, pasemos a la otra herramienta, que es generemos por acá, generemos un rectángulo. Muy bien, pasemos a la otra herramienta, que es la herramienta escalar y reflejar. ¿Sí? Esta herramienta escalar y reflejar, que es lo que me permite redimensionar, en este caso la figura o el objeto que tengo. Puede generar una copia o no generar una copia. ¿Sí? ¿Qué es lo que me permite? Esto funciona, esta herramienta que además me permite determinar redimensionar el objeto, también me permite asignarle una opción más de reflejo. Puedo reflejar el objeto de manera horizontal o de manera vertical, o también puedo combinar las dos opciones. Entonces, por ejemplo, aquí dámosle otro clic para optar las herramientas de transformaciones propias del objeto. Miren, si nosotros tenemos a ver si lo seleccionamos el objeto, hacemos un clic, entonces me aparecen ciertas opciones. Este punto que usted observa acá es su centro de rotación, en el cual yo manualmente lo puedo variar, que es lo que nosotros hacíamos en la herramienta anterior de giro, de girar. Yo puedo manipularlo, bueno, superior, inferior, derecha, izquierda, pero aquí yo lo puedo manipular a mi antojo también. Entonces indicarle una posición de giro
¿no? Por ejemplo, le indicamos ahí y al girar va a girar, miren, con respecto a ese punto de giro que nosotros le hemos indicado. ¿Correcto? Entonces podemos también hacer eso. Pero lo que nosotros queremos es lo siguiente. Miren, entonces el software aquí también me permite, ¿qué cosa? Miren, girar, ¿correcto? También me permite hacer ciertas inclinaciones, hacer esto, ¿sí? Lo tiramos de esta parte y podemos generar esto. Entonces, ahora vamos a aplicar acá la herramienta de, en este caso, de reflejo. Si nosotros optamos aquí, en este caso la posición central derecha, y vamos a hacer un reflejo sacando o generando una copia. ¿Sí? Entonces usted puede jugar con todas estas opciones y obviamente se puede dar cuenta que simplemente es indicar valores y por ahí ir experimentando cómo me serían útiles este tipo de herramientas en lo que yo deseo realizar, ¿no? En el proyecto que tenga. Obviamente para cada proyecto yo lo utilizo de acuerdo a mi necesidad. No significa que lo que yo estoy indicándole siempre lo va a utilizar de esa manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este objeto, vamos a generar algo interesante por acá y le colocamos en la posición central derecha. Indicamos esta posición, no lo vamos a redimensionar, lo dejamos en 100% y aplicamos. Aplicamos aquí y aplicamos aquí. Entonces miren, hemos generado 4 copias, 1, 2, 3 copias y me ha generado, miren, este tipo de, en este caso, miren, que es lo fácil de generar una especie de una hoja doblada. Entonces yo puedo generar muchas cosas o generar diferentes tipos de diseño ayudándome de, en este caso, esta herramienta de giro, ¿no? Herramientas muy interesantes. Ahora generemos una circunferencia para ver la siguiente opción. La siguiente opción es de redimensionado o tamaño. Entonces yo puedo variar las dimensiones del objeto, manipularlo a mi antojo, ya sea en el eje X o en el eje Y generar una copia, ¿no? Por ejemplo, por defecto me aparecen las dimensiones, el diámetro horizontal y el diámetro vertical de la circunferencia, que es 7,62. Podemos verificarlo acá, que es lo mismo. Entonces, digamos, yo quiero variar su dimensión en el eje Y, en el eje vertical, y colocamos 3, por ejemplo, ¿no? Y dejamos en 0 copias y damos en aplicar. Entonces, miren, en el eje Y he acortado, en este caso, el diámetro de la circunferencia y me genera una elipse ya. Obviamente porque el diámetro no es igual al diámetro horizontal. Regresémoslo a su posición, 7,62. Y aplicamos. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo yo generar algo similar? Entonces aquí marcamos proporcional, que significa que yo al variar al variar las medidas, ya sea horizontales o verticales, cualquiera de ellas se va a variar de manera proporcional al cambio que yo le haga. Por ejemplo, en el eje X bajamos y colocamos 3, hacemos clic en el eje Y y también aparece 3. Entonces, ¿por qué? Porque hemos marcado la posición, en este caso la opción proporcional. Vamos a generar una copia y vamos a darle en aplicar. Entonces miren, ya estoy generando una circunferencia en la posición central sin que se mueva. Entonces yo también puedo generar, por ejemplo, una de 4 centímetros acá, 4, y aplicamos. Entonces aquí también puedo generar una de 5, de 5 y aplicamos. Entonces me permite generar diferentes tipos de aros, ver formas de cómo yo pueda trabajar estas opciones, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo utilizar estas herramientas. Y por último tenemos la opción, vamos a hacer un rectángulo por acá. Entonces por acá tenemos, miren, la opción de
inclinar. Marcamos el objeto que vamos a trabajar y nos vamos acá a inclinar. Por defecto a veces me aparecen algunos en este caso, algunos datos que obviamente no son los que voy a aplicar. Yo puedo en este caso cambiar estas opciones, ¿no? En el eje Y lo dejamos en 0, que es su posición inicial, no va a generar ninguna inclinación. Entonces yo puedo inclinar, por ejemplo, en X y generar una figura como un paralelogramo, cosa por el estilo. En eje X vamos a girar unos 15 grados. ¿Listo? El punto de anclaje es el centro. O sea, ¿qué indica? Y si utilizar el punto de anclaje, si utilizamos el centro. Puedo utilizar cualquiera de estas posiciones como punto de anclaje, o sea, significa que va a tomar como, se va a sujetar en ese punto y va a realizar el giro. Entonces, le damos clic en 0 copias y aplicamos. Entonces, miren cómo se ha inclinado el objeto en el eje X. Si nosotros, por ejemplo, variamos unas opciones aquí en Y, también le damos a aplicar y vemos cómo también en el eje Y se ha inclinado, ¿no? Entonces, pero si le damos 0, 0 acá y aplicamos, entonces vemos que desde la posición anterior en la que ha estado, obviamente solamente ha girado 15 grados en el eje X. Entonces yo puedo inclinar en este caso, ya sea horizontal o verticalmente, el objeto, indicándole un punto de anclaje y también generando algunas copias. Todas estas opciones que hemos visto de transformaciones tienen la opción de generar copias. Esa opción de generar copias me permite generar diferentes formas y figuras que son bastante particulares. Muy bien, estaremos en una siguiente sesión. Para ello, amigos, les invito a suscribirse a mi canal Aprendiendo de Cero, que vamos a continuar con estas clases de CorelDRAW. También los invito a dar un clic si les gustó el video, a compartirlo con los amigos, ¿no? Y aprovecho la oportunidad para dar gracias a todos los amigos del grupo Melamine Amateur del Facebook, que el cual hemos conseguido muchos amigos ahí, estamos en contacto, compartiendo sugerencias, compartiendo proyectos, y sinceramente es un grupo bastante interesante, y invito a usted también a unirse a este grupo si a usted le gusta los trabajos en melamina, todo lo relacionado con diseño de muebles y todo ello. Entonces los invito a suscribirse también a este grupo. Muy bien, muchas gracias amigos por su atención y será hasta una nueva clase en CorelDRAW orientado al diseño de muebles.